Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu hora republicana. Hoy día tenemos al profe Silva. Por favor, si tienen preguntas o algo, enviarlo por DM o dejarlo en la burbuja para poder hacer las preguntas al candidato. Gracias. Hola, ya que están llegando participantes, junto con saludar, por favor, si pueden, si desean preguntar algo, enviar por DM la pregunta, también déjenla en la burbuja. Muchas gracias. Profesor Silva, buenas noches, gracias por participar en nuestro programa. ¿Cómo está? Muy bien, Marco, muchas gracias y muchas gracias a ustedes a ti y a Sergio por la invitación y un saludo muy cordial a todos los que nos están escuchando ahora. Perfecto. El profe Silva, abogado, doctor en Derecho, académico y candidato a convencional constituyente por la región metropolitana. Quisiera saber si puedes darnos como un pequeño resumen de tu candidatura, por qué vas como candidato y cuál es tu misión en esa convención constituyente. ¿Y cuál es qué, perdón? Se me escuché saltado ahí. Sí, ¿cuál es tu misión en la convención Ah, constituyente? ¿Cómo perfecto, lo ves? perfecto. Bueno, yo soy abogado, como decía, me he dedicado a la enseñanza universitaria, y a escribir también y a compartir mis ideas en los círculos académicos hasta el 2019, bueno, 2021, ya después del 2019, interpelado por el estallido, decidí ser convencional, candidato a la convención constituyente, me fue mal, me ganó el Rojas Vade, siempre lo recuerdo para que no se nos olvide esa gran estafa, me ganó por un poquito menos de 400 votos, un poquito más de 300. Después fui candidato a diputado, siempre por el distrito 13 al sur, salida sur de Santiago. Y ahora que se abrió este nuevo proceso, candidato a consejero constitucional, básicamente porque quiero ofrecerle a la derecha chilena la posibilidad de contar con un experto allí. ¿Y por qué creo que es importante contar con un experto, especialmente considerando las circunstancias actuales? Y esto un poco responde a la pregunta de qué es lo que yo iría a hacer. Y es que este es un proceso que nace tremendamente restringido por unas bases acordadas el 12 de diciembre en cuatro paredes, de lo cual no hay ni acta, ni registro, ni nada, no sabemos qué pasó ahí dentro, y que después el Congreso aprobó haciendo la vista a un lado, porque no se detuvo en ninguna de las cientos, literalmente, cientos de indicaciones que se le hicieron a ese proyecto. Se reformó la Constitución en tiempo récord y tenemos un proceso que está dibujado de antemano por unas 12 bases. Ahora, esas 12 bases siguen dejando un espacio bastante amplio para determinar el contenido de la Constitución. Y particularmente mi empeño es en el seno del Consejo Constitucional, como consejero, con derecho a voto, a diferencia de los expertos, mover el eje todo lo que se pueda hacia una constitución deferente, respetuosa, que reconozca la libertad de las personas, que reconozca la iniciativa particular. En una palabra, para mí la posición del Partido Republicano es la de un partido que entiende que hay aquí una oportunidad para ganarle el pulso a la izquierda. Este es un proceso, lo sabemos muy bien, iniciado, promovido, sustentado, defendido por la izquierda y por una derecha que, yo no sé explicarlo bien, se plegó al proyecto de un gobierno que el 4 de septiembre experimentó una derrota sideral. Y el Partido Republicano entiende entonces que es una oportunidad la de participar en este proceso de ganarle el gallito a la izquierda. Porque si el Partido Republicano se restara del proceso, dejaríamos un espacio muy amplio para que la izquierda se moviera en un espectro que nosotros podríamos haber defendido. Es decir, si el Partido Republicano no está presente en el Consejo, la frontera que separa a la derecha y a la izquierda va a estar mucho más a la izquierda que si el Partido Republicano está presente en el Consejo, porque entonces la frontera va a estar mucho más a la derecha. Me parece que así se resume, no sé si... Vamos conversando, Marco, Sí, tú muchas o gracias. Sergio me interrumpen cuando quieran, que sea esto lo más al gusto de los auditores que están acostumbrados a este programa. Claro, no, complementar. Perfecto. Efectivamente, es como ir corriendo la participa el Partido Republicano, va a estar la cancha libre para poder correr la ventana de Overton en el fondo. Claro, efectivamente. Es una manera de decirlo, efectivamente. Sí, sí, sí. Jorge tiene una pregunta. Hola, profe Silva, mucho gusto poder conversar con usted y gracias por darse el tiempo para estos espacios que estamos realizando últimamente para conocer a los candidatos y acercar a la gente a los representantes republicanos. Muchas gracias. Mira, quiero entrar directo a las preguntas. Al final del espacio vamos a hacer una sección directo al grano donde le vamos a hacer preguntas cortas, de respuesta corta, para hacer un poco más dinámico el tema. Perfecto. Mire,
Mi pregunta va relacionada también un poco con lo que estaba comentando anteriormente. Después de 4 meses de iniciar el Consejo Constitucional, los expertos podrán rechazar las normas y hacer observaciones. Sí, Y considerando que en el proceso anterior ninguna de las indicaciones realizadas por la oposición o republicanos o los representantes de ese lado fueron consideradas, no fueron ni siquiera puestas, ni siquiera fueron consideradas ni incluidas. Por ejemplo, dejando de lado incluso iniciativas tan populares y tan necesarias como la Defensoría de las Víctimas. ¿Cómo va a ser la estrategia adecuada a su juicio para poder evidenciar y visibilizar estas situaciones para quizás hacer incluir por republicanos propuestas de ese tipo? ¿Cómo van a hacer ustedes que su voz sea escuchada y en caso de que el consejo sea que se vaya por un lado que no corresponde, cómo ustedes van a levantar la voz por ahí? mira, lo primero, y es anterior a la estrategia incluso en el seno del Consejo, es colocar en el Consejo el mayor número de consejeros posible. Es decir, que a Republicano le vaya muy bien en esta elección. Eso es lo primero. Y hay una cuestión que se acerca a una estrategia, y que es que si en el Consejo nosotros llegamos a contar, creo que son 11 consejeros, entonces tenemos la posibilidad de recurrir con nuestras propias fuerzas al comité de admisibilidad, al comité técnico de admisibilidad, que básicamente va a ser un árbitro del proceso. Con 11 consejeros nosotros tenemos, insisto, la mayoría para poder recurrir ante esta instancia y acusar cualquier violación de las bases o, o de lo que creamos que esas bases significan, ¿no? Del texto de las bases o de lo que creamos que esas bases significan. Así que ahí hay una primera pata de la respuesta a tu pregunta, ¿no? Ser muchos, ojalá ser muchos. Y después yo quiero pensar, mira, tú estabas poniendo, introdujiste tu pregunta con algo que a mí me parece que vale la pena subrayar, que es el proceso de coordinación entre el comité de expertos y el Consejo Constitucional. Ahí hay, una, eh, hay un peligro inmenso que amenaza con convertir todo el proceso prácticamente en un simulacro de deliberación, en donde la constitución que se termina aprobando, sometiendo a plebiscito, sea la que hicieron los expertos. Es decir, todo el proceso, partiendo ahora el 4 o 7 de marzo, no me acuerdo cuándo se instala el comité de expertos, hasta el 7 de noviembre, si no recuerdo mal, que es la fecha en que termina su trabajo el Consejo Constitucional, puede verse reducido a un eco de lo que los expertos definan en los 3 meses que tienen de trabajo. Porque las posibilidades o sea, la puerta que se abre cuando en el Consejo se impugna, por ejemplo, algunas de las definiciones tomadas por los expertos, toma tanto tiempo, requiere tantas voluntades, etcétera, que en 5 meses, que es el tiempo que va a sesionar el Consejo Constitucional, va a ser, yo creo, prácticamente imposible resolverlas. Así que, pero insisto, bueno, eso es una hipótesis que yo creo que es bastante, bastante factible que se verifique. Y después tenemos el problema, bueno, que tú hablas estratégico, que obviamente yo no puedo adelantar porque va a depender mucho de cómo se configure políticamente el Consejo. Yo quiero pensar que desde la frontera que divide a la derecha con la izquierda y hacia la derecha, la votación va a ser buena. Quiero pensar que va a ser buena. Y por lo tanto quiero pensar que va a haber mayores posibilidades, definitivamente mayores posibilidades que la Convención Constituyente, de conformar mayorías que empaten o superen las de la izquierda. Y eso, y con esto termino para no ponerme tan latero, y eso debiera transformarse en una constitución breve, en una constitución mínima. Porque cuando tú tienes dos fuerzas muy empatadas, pueden pasar dos cosas. Una, que nos ponemos de acuerdo en concedernos mutuamente todo lo que las dos partes queremos, cosa poco probable porque muchas veces queremos cosas que son incompatibles. Y la otra es restringirnos a lo poco que tenemos en común.
Y eso puede pasar, y por lo tanto nos acercaríamos a una constitución breve, una constitución corta, una constitución mínima, que yo creo que es mucho más conveniente para el país que una constitución maximalista. Pero en fin, son todas hipótesis, Jorge, como puedes ver. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Fer. Hola, hola, buenas tardes, hola, profe. Hola, Fer. Gracias por estar acá con nosotros. Yo quería realizar la siguiente pregunta considerando el relato actual por parte de la clase política, en la que están enalteciendo la labor del Estado y la hegemonía cultural, en la que hay conceptos como la paridad, lo social y lo comunitario que se aceptan como única verdad. ¿Cuál es la estrategia para establecer las ventajas de una sociedad libre y lograr plasmar en esto en el texto constitucional? Yo creo que la primera condición es ser muy claros en el discurso, y esto supone la disposición de perder elecciones. Yo creo que eso es clave, porque si nosotros, y cuando digo nosotros estoy pensando en republicanos y estoy pensando en la derecha representada por republicanos, particularmente por José Antonio Kast, si nosotros perdemos de vista esto y tenemos el ganar elecciones como la primera prioridad, vamos a terminar, como la centroderecha, incorporando el lenguaje de la izquierda y sin darnos cuenta, jugando su juego. No sé si ahora han visto que en la UDI están hablando de Estado colaborador. El Estado colaborador es una manera de disimular su compromiso con el Estado subsidiario. No se atreven a hablar de Estado subsidiario, creen que van a perder votos. Están tan preocupados por las elecciones que temen perder votos, ¿no? Y por eso cambian el lenguaje. Y cambiando el lenguaje, le hacen el juego a la izquierda. Obviamente que yo no estoy defendiendo una especie de anacronismo conceptual y mira, amarrarnos a nuestras categorías, pase lo que pase, porque obviamente que el lenguaje también evoluciona, las palabras cambian, los conceptos se sofistican, pero es hablar muy claro, es hablar muy claro aún a riesgo de perder elecciones. Mira lo que está pasando en Italia. Yo hoy día me distraje con, no sé si fue en Instagram, en alguna fuente noticiosa semiformal. Giorgia Meloni y su partido la están rompiendo y hablan un lenguaje que más claro es imposible, ¿no? Yo estoy convencido de que si nosotros nos mantenemos en esa línea, vamos a terminar ganando elecciones por paliza y vamos a demostrar que la hegemonía cultural que la izquierda quiere imponernos y que es tan contraria, no solo al sentido común, sino a la naturaleza de la persona humana, que va a mostrarse que todo este tinglado que tienen montado, en donde pareciera que estamos prácticamente inundados, ¿no? Vencidos, prácticamente vencidos por este discurso, no es tal. No es tal, no pasa de un porcentaje que probablemente sea el 25% que sacó Boris en su primera elección, si es que no menos. Así que yo creo que esa es la primera condición, hablar muy claro sin miedo a perder elecciones porque hablamos claro. No sé con eso, Fer, si quizás se me fue parte de tu pregunta, perdona. No, no, sí. Y dentro del mismo contexto, Luis, hay mucha gente que hoy día piensa, que no es mi posición, por supuesto, de que en el fondo, ¿por qué participar de un proceso constituyente cuando en realidad, como efectivamente, prácticamente nadie lo pidió, como seguir el Sí, jueguito de... sí. Pero en estricto rigor yo tengo la visión de que ustedes podrían ser el elemento perfecto, como lo fue en alguna oportunidad Canto Arias y la Tere Marinovich, para poder exponernos lo que realmente está pasando dentro de la constituyente. ¿Cuál es la visión que tú tienes al respecto? Ese es un muy buen punto también y creo que agarramos con eso parte de la respuesta que le quedé debiendo a Jorge, porque efectivamente hay una dimensión comunicacional muy importante en este proceso que viene. Y obviamente la derecha puede jugarlo si es que la izquierda tiene mayorías muy importantes en el seno de ese consejo, que yo creo que no va a ocurrir, o desde afuera la presión, que eso sí puede ocurrir, es muy fuerte para que la izquierda, la centroizquierda allí representada, se incline hacia una constitución como la que fracasó el 4 de septiembre. En ese sentido, insisto, lo que pueda comunicarse desde la convención, aunque yo estoy seguro o quiero pensar que vamos a tener los votos suficientes para también hacerle un gallito en las negociaciones, pero lo que podamos informar a la ciudadanía desde la convención puede jugar un rol capital a la hora de tener que definir tus posiciones frente al plebiscito. Así que, y ahí obviamente que
No solo es que esté dispuesto, es que quiero hacerlo y he estado en parte por eso también trabajando mis redes sociales para convertirlas en verdaderos canales, ¿no? La Tere obviamente es un referente que yo tengo, la Rocío ciertamente también, la Maida Vilá, en fin, son referentes en las comunicaciones que yo tengo y ojalá algún día pueda acercarme a lo que hacen ellas, pero bueno, dentro de mis posibilidades estoy haciendo lo que mejor puedo, preparando también esa batería de recursos para el proceso constitucional que viene. Gracias, Luis. Anywhere. Dale, Jorge, gracias. Hola, profe Luis. ¿Cómo? Primero que todo, saludarlo, agradecer la disposición a conversar con nosotros. Mi nombre es Jorge, de la ciudad de Talca. Tenía una pregunta. Aprovechando de que hizo la reflexión sobre la claridad del lenguaje y cómo los conceptos políticos de repente se han ido trastocando en la búsqueda de más votantes, ¿cierto? Y atendiendo que sin ir más lejos, en los últimos 3 años hemos tenido casi 10 procesos eleccionarios, pero quería ir a la raíz del problema, porque finalmente el acomodar el relato político con el objetivo de conseguir más votos tiene una génesis, tiene un origen. Y en ese sentido me gustaría saber su reflexión frente a cuando teníamos un sistema binominal con inscripción voluntaria y voto obligatorio, la verdad las cosas es que una cosa positiva que tenía ese sistema es que efectivamente los bloques políticos se veían obligados a ser muy claros con su lenguaje. Era muy fácil diferenciar proyectos políticos de izquierda o de derecha. Cuando el sistema cambia, a partir de algo que legisló el mismo Congreso de nuestro país, para abrir el abanico de posibilidades, lo que terminó pasando finalmente es que, claro, hay más de 20 fuerzas políticas representadas en el actual Congreso, pero no hay ninguna claridad en las definiciones políticas de ellos. ¿Qué reflexión le deja eso? Bueno, aparte de que yo creo que han cambiado o sea, aparte del factor circunstancial, es decir, el binominal nace en un periodo en que todavía el mundo estaba dividido claramente por el muro de Berlín, para decirlo así gráficamente, ¿no? Derecha e izquierda, había un discurso socialista marxista por una parte, capitalista liberal por el otro, y me parece que las categorías estaban más diferenciadas, lo cual también facilitaba un discurso que se podía identificar o un discurso más fácilmente identificable, creo, por parte de los candidatos por una parte, por parte del electorado por otra. Hoy, siguiendo la metáfora de un conocido sociólogo, el mundo es líquido, el mundo es líquido, el mundo se ha licuado, ¿no? Y es mucho más difícil para las personas, sean candidatos o sean electores, ubicarse en el plano conceptual, es decir, ¿dónde estoy parado yo? ¿No? ¿Qué soy en materia económica? ¿Qué soy en materia moral? ¿Qué soy en materia cultural? ¿Qué soy en materia internacional? Creo que allí las categorías se han desdibujado y eso hace más difícil el discurso coherente y preciso. Obviamente que no es la única circunstancia, ¿no? Con esto yo no estoy excusando la responsabilidad personal que hay en ceder a un lenguaje confuso, ambiguo, de nuevo líquido, ¿no? Por parte especialmente de la derecha. ¿Y por qué por parte de la derecha? Y aquí empalmo un poco con lo que está pasando hoy día, todavía al margen del cambio del sistema electoral, y es el miedo. Yo creo que el miedo juega un rol muy importante en el desplazamiento de la frontera cultural. En esta batalla cultural, el miedo ha jugado un papel o está jugando un papel muy importante. Las personas tienen miedo de verse funadas, las personas tienen miedo de verse indicadas por el dedo, las personas tienen miedo de la agresión física, las personas tienen miedo de ser sindicadas como unos vejestorios, ¿no? Culturales, tienen miedo porque hay una parte de la izquierda, la más agresiva, que se encarga literalmente de replicar el fenómeno del bullying escolar a nivel sociopolítico. Es decir, se encarga una minoría de hacer sentir miedo, un miedo que paraliza a una mayoría que no está de acuerdo con esas coordenadas, pero que calla y callando otorga, ¿no? Y por último está el sistema electoral, pero honestamente yo hoy día
creo que el sistema electoral fraccionado y que propicia, incentiva el fraccionamiento, es más propicio al lenguaje preciso, incluso más propicio que el binominal, porque, porque en el fondo permite, por decirlo de una manera que no me acomoda demasiado, pero permite aventurarse, ¿no?, con una propuesta sin miedo, ¿no? Y aunque sea minoría, en las urnas tiene la posibilidad de colocar un representante en el Congreso o dos representantes, y con eso empezáis a tener prensa y vais moviendo, como lo decía, no sé si fue Sergio o Jorge, vas moviendo la ventana de Overton. Poco a poco tienes voces que al principio suenan tremendamente disonantes en un concierto que parece uniforme, pero que poco a poco van despertando la conciencia de muchas personas que se dan cuenta, en verdad estamos viviendo bajo coordenadas que son insólitas, que son insólitas. Así que yo hoy día creo, fíjate, que el sistema electoral propicia este tipo de apuestas por un lenguaje claro, que pueda de alguna manera desligarse de los resultados electorales inmediatos, apostando a que, precisamente porque el sistema lo permite, pocos representantes puedan empezar a hacer ruido. Y de hecho, a mí me parece que es lo que hemos visto. O sea, piensa tú en la evolución o en el progreso del Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista, nadie puede negar que tiene un discurso súper claro, tremendamente hostil a una sociedad libre, pero tiene un mensaje súper claro. O sea, los tipos tienen una bandera que sigue siendo la soviética de la Revolución de 1917. Es decir, si hay coherencia en un discurso, el del Partido Comunista. El Partido Comunista antes de este sistema no tenía representantes prácticamente en el Congreso. Y hoy día, en cambio, tiene una bancada, ¿no? Tiene la presidencia de comisiones importante. Así que fíjate que yo ahí, Jorge, tendría una pequeña diferencia contigo respecto del sistema electoral y su impacto o la influencia que puede tener en la decisión política de adoptar un lenguaje claro o un lenguaje ambiguo o líquido. Eso es. Gracias, profe. Mire, hace algunas semanas se publicaron los resultados de la encuesta CEP y en esa encuesta se consultó a las personas cuáles fueron sus razones para votar apruebo o rechazo a la propuesta constitucional entregada en el proceso anterior. Por parte de los votantes del apruebo se indicaba que una de las principales razones para votar así era el catálogo de derechos ofrecidos en la propuesta constitucional. ¿Usted cree que, por ejemplo, ahora con el borde número 5 se limitan las posibilidades de ofrecer derechos y evitar propuestas populistas, prometiendo derechos que son infinanciables, que son imposibles de entregar por el Estado? ¿Cree que es suficiente ese borde? No, no creo que sea suficiente, sea un borde o sea, por de pronto, la definición, ¿no?, con que comienza ese borde, porque tiene bastantes cláusulas, ¿no? Es el borde número 5. La definición del Estado de Chile como uno social y democrático de derecho ya te está invitando, ya el mismo concepto invita a un repertorio, a un elenco amplio de derechos sociales, ¿no? Así que definitivamente esa base, con la cual obviamente yo no estoy de acuerdo porque tampoco creo, o sea, me parece tremendamente pernicioso, de hecho, para una sociedad estos elencos voluntaristas de derechos sociales que le hacen creer a la gente, por eso me votaban a prueba, como tú bien decías, a propósito de la encuesta CEP, le hacen creer a la gente que porque está en la Constitución va a ser para ellos una realidad, cuestión que no puede ser más ilusoria, ¿no? Y por eso también triste, porque obviamente genera unas esperanzas que van a verse frustradas con todo lo que eso significa para el clima social. Pero después hay una cláusula, o sea, pero habiendo dicho esto, de que la cláusula la base número 5 definitivamente no puede invocarse como un límite a la ampliación de los derechos sociales garantizados en esta eventual constitución que resulte del proceso, hay que decir que al final, creo que esa misma cláusula, si no hay otra que está muy cerca, pero al final se alude a que la garantía de estos derechos sociales
será responsabilidad del Estado y los particulares, ¿no? Trabajando, no me acuerdo cuál es Sí. la palabra que usa, pero dice colaborativamente. Es decir, hay un guiño ahí que a mí me parece importante subrayar, a la subsidiariedad, en fin, al reconocimiento de que el Estado no es el único que puede satisfacer los derechos sociales. No tiene la exclusiva, no tiene el monopolio, es algo que tiene que compartir con los privados, que es de hecho hoy día lo que ocurre con la AFP, perdón, en materia de pensiones, que es de hecho lo que ocurre en materia de salud, que es de hecho lo que ocurre en materia educacional. Por lo tanto, uno podría minimizar el alcance de esta cláusula Estado Social y Democrático de Derecho y maximizar, por otra, esta cláusula que obliga a la Constitución a reconocer la colaboración entre el Estado y los particulares en la satisfacción de los derechos sociales. Pero, pero tampoco esta cláusula es o tiene la fuerza para operar como límite al número de los derechos sociales que se puedan consagrar en la Constitución. Aquí a lo único que hay que apostar es a que los expertos, ¿no?, concuerden en que un repertorio muy abultado de derechos sociales es pernicioso, es definitivamente pernicioso para la vida social. Pero en fin, eso está por verse. Gracias, Luis. Mira, la misma línea. La segunda causal de por qué la gente votó a prueba en esa encuesta indica que se tomó esa decisión porque consideran que la Constitución tiene un origen espurio y que fue generada en dictadura, obviando de lado, dejando de lado que la Constitución, la que nos rige hoy, está firmada por Ricardo Lagos y sufrió una serie de modificaciones al texto original. Sí. ¿Cree que este nuevo proceso y esta nueva propuesta constitucional pueda romper con ese eslogan? O sea, yo creo que este proceso, si culmina con una constitución que se aprueba por la mayoría de los chilenos en diciembre de este año, sí, obviamente va a impedir que se siga señalando que esta es la constitución de Pinochet, que esta es la constitución que nació en dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que no va a dar pie para eso, pero este mismo proceso ya tiene en germen la objeción que en el futuro que en el futuro se va a fraguar de la misma manera, es decir, esta constitución Sí. que tenemos, es decir, la que se va a hacer ahora y que eventualmente, suponiendo que sea aprobada, va a adolecer el mismo vicio. Es decir, ¿de dónde nace esta constitución? Esta constitución nace de un proceso de violencia que estalla en octubre del 2019, que es catalizado por los partidos políticos, porque recordemos que el acuerdo del 15 de noviembre del 2020 son los políticos, no es el poder establecido, no es el Congreso el que llega a este acuerdo, no es el Ejecutivo el que llega a este resultado, son los partidos políticos, ¿vale? Y después, Tiene una especie de pecado original es que también. ese es el punto, Jorge, no hay constitución que no tenga en su origen un pecado. No hay, o sea, por ponerte el ejemplo que yo creo que los resuelve todos, es la Constitución norteamericana, que se pone como el modelo del constitucionalismo moderno. Esa Constitución nace de un grupo de convencionales que decidieron desoír los límites con los cuales se les había nombrado. Es decir, ellos cambiaron las reglas para las cuales fueron elegidos, y decidieron hacer una Constitución. Y en Estados Unidos se discute, ¿no? Obviamente ya han pasado más de 200 años y nadie argumenta en esta línea para acabar con la Constitución. Pero la Constitución de Estados Unidos tiene un pecado de origen. Y cuando tú miras la historia de Chile, todas las constituciones nacen, ¿no?, en un esquema que perfectamente podría traducirse como un pecado original. Y esta constitución o este proceso constitucional, si culmina en una constitución aprobada por el pueblo de Chile, también va a adolecer de este efecto origen. Piensa, lo mencionamos al pasar y con esto termino, piensa en el hecho de que la reforma constitucional que establece las 12 bases que en la práctica operan como una constitución de la futura constitución, porque digámoslo con otras palabras, las bases en el fondo son el contenido mínimo de esta constitución, es decir, la constitución ya se escribió en parte, la constitución que se va a discutir ya está en parte escrita en esas 12 bases. ¿Dónde se escribieron esas 12 bases? ¿Quiénes escribieron esas 12 bases?
Esas 12 bases las escribieron como 8 políticos, porque creo que no eran más los que se sentaban a la mesa de negociar. Si son más, me disculpo, me parece un detalle a esta altura. Pero unos pocos políticos que se sentaron a negociar en una sala de la cual no tenemos conocimiento de qué pasó adentro. No hay actas, no hay registros, no hay filmaciones, no hay nada. No sabemos qué se negoció, en qué términos se negoció, qué quisieron decir con la selección de tal o cual palabra, qué quisieron decir con el reemplazo de tal o cual concepto. No sabemos nada. Y eso es lo que se llevó al Congreso y se tramitó, como te digo, sin discusión. Se tramitó sin discusión. Dime si no están puestas las bases, dime si no están allí presentes los elementos para que en 10 años, suponiendo que se apruebe lo que resulte de este nuevo proceso, para que en 10 años tengamos personas que digan, yo creo que va a haber personas que lo van a decir del día 1, pero para que en 10 años tengamos personas que digan, oye, esta constitución no es legítima, esta constitución tiene un origen espurio. Evidentemente no van a poder decir que esta es la constitución hecha en dictadura y por Pinochet, sería completamente absurdo, no sé. Bueno, siempre hay gente para todo, pero creo que es un argumento que no va a aprender. Pero dime tú si no está ahí el argumento, o sea, la materia prima para construir un argumento análogo al que hoy día le reprochan a la Constitución vigente. Ya, con eso. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, este proceso se está viendo como que se fue generado entre cuatro paredes y se está cambiando un pecado original por otro pecado original simplemente. Efectivamente. En la misma línea, profe, por el lado de la gente que votó rechazo, una de las principales razones por las cuales lo hicieron es que considera que generaría división entre los chilenos. ¿Cree que este proceso y eventualmente la propuesta resultante pudiera derribar esa desconfianza y generar una unión entre los chilenos? Al principio puede que sí, porque es como cuando llega algo nuevo a la casa. Todos están contentos, porque está nuevo. Pero a la primera que falla, hay alguien en la familia que dice, viste, debíamos haber comprado la otra marca, viste, debíamos haber gastado la plata en otra cosa. Siempre termina pasando lo mismo en todo tipo de cosas. Y con esta constitución va a pasar lo mismo. Si es que llega a resultar, creo que va a haber un primer momento en donde fuerzas relativamente amplias van a compartir el mismo techo y van a compartir, vamos a decirlo así, una defensa del resultado. Por supuesto, tú dalo por hecho, estoy seguro que esto no se te pasa, que desde el primer momento también tú vas a tener en los márgenes, eh, eh, una oposición a esta constitución, a esta nueva constitución. O sea, todos sabemos, todos somos conscientes que por parte de la derecha hay quienes han llamado a votar nulo, a restarse el proceso, no van a reconocer lo que resulte de aquí, y por parte de la izquierda la misma cuestión. Por parte de un sector de la izquierda hay quienes dicen esta es una constitución hecha de espalda al pueblo, no vamos a reconocer su legitimidad, etcétera, etcétera. Pero creo que van a estar en los márgenes. Pero, insisto, eso al principio. Al poco andar, y cuando digo al poco andar puede ser de una legislatura a la otra, 2 gobiernos, 8 años, van a empezar las diferencias. Y ahí es donde se va a medir la responsabilidad de los políticos, que es, por supuesto, lo que ha quedado, a mi juicio, bastante mal en el actual proceso, que es la capacidad de decir, primero de reconocer que es imposible que una constitución le dé el gusto a todos, que si una constitución está haciendo la pega, perdón, que si hay alguien que está molesto con la constitución es porque la constitución está haciendo la pega. ¿No? Es como que te pusiste una inyección y no experimentaste ningún síntoma de incomodidad. Probablemente la inyección no sirvió. No, el remedio que suponía que representaba esa inyección no va a surtir ningún efecto. Con la Constitución es exactamente lo mismo. Si no hay nadie incómodo con una Constitución, es que esa Constitución no está funcionando, esa Constitución no está haciendo la pega. Entonces, lo primero por parte de los políticos va a ser reconocer esa realidad intrínseca a lo que es una Constitución. Y lo segundo va a ser decirlo, que es lo que ha faltado en este proceso, porque a mí me consta que hay políticos que saben perfectamente que las constituciones operan incomodando a las minorías, operan así. ¿No? Y por supuesto también incomodando a las mayorías porque muchas veces le pide consensos que las mayorías circunstanciales no pueden alcanzar. Pero no se han atrevido a decirlo. Sabiéndolo, no lo han dicho. No lo han dicho y nos han hecho creer que una constitución que incomoda
al proceso legislativo porque no le permite, por las mayorías que exige, alcanzar sus resultados, es una mala constitución. Esa es una constitución que funciona. Obviamente hay un límite, pero esta constitución, la que tenemos, es tremendamente razonable. No sé si tuviste la oportunidad, y no quiero hacerme publicidad, aunque entiendo que tiene un poco ese resultado, pero en el debate en CNN que tuve el lunes, Andrés Palma expresó ingenuamente un pensamiento que se aloja en muchas personas de la izquierda y también de la derecha, ¿no? Que es que el sistema político, y lo decía también mi colega del Frente Amplio, la señora Rocío, que es que el sistema político está paralizado porque el Congreso no es funcional al gobierno. Bueno, precisamente eso es consecuencia de que los poderes están separados. Eso es lo que hace una constitución, separar los poderes. Y si los poderes tienen visiones diferentes sobre lo que le conviene a Chile, se va a paralizar. Y así tiene que ser. Lo peor que pueda pasar es que el Congreso sea una caja de resonancia del Ejecutivo, porque es que entonces no hay contrapeso, que es lo que pasa en los sistemas parlamentarios. Los sistemas parlamentarios, el Ejecutivo es una longa mano del Congreso. No hay una verdadera separación, una separación institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, como lo hay en Chile. Y en eso nosotros seguimos una tradición constitucional que es mucho más propia de nuestra realidad y que la aprendimos de los Estados Unidos. Pero perdona si me alargo, Jorge, es que me entusiasmo. No, 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 está bien, profe. De hecho, bueno, aprovechar antes de darle la palabra a Anyway, recordar la dinámica del espacio. El espacio con el propósito de darle un tiempo a la dinámica del mismo. No damos micrófono y lo otro para que nos envíen las preguntas por medio de DM o por medio de la burbuja. Entonces así vamos nosotros coordinando y vamos viendo cuándo vamos haciendo las preguntas una a una. Anyway, por favor, adelante. Oye, quería profundizar un poco en este tema de la legitimidad que podría tener el nuevo proceso. Y en ese sentido, profe Luis, efectivamente usted hizo una analogía muy interesante en CNN que tenía que ver con que se estaba ofreciendo una terapia, que era cambiar la constitución en base a un diagnóstico mal hecho. Y en ese sentido, de todos los pecados de origen que uno podría ver en el proceso 2.0, eh, ¿qué relevancia o qué trascendencia le puede atribuir a la falta de un plebiscito de entrada a este proceso 2.0? Siendo que en el plebiscito de salida, con voto obligatorio y más de 13 millones de chilenos dando su opinión, la verdad es que fue bien impresionante ver cómo se había dado vuelta, entre comillas, el electorado a la opinión pública, pero claro, fue porque era voto obligatorio y opinaron todos. Entonces, un plebiscito de entrada que va a adolecer este proceso, en su visión. ¿Qué tanto se podría cobrar esa cuenta después? Yo creo que se va a cobrar. Yo creo que se va a cobrar porque ¿cuál es la razón o cuál es la razón que va a primar en el pasado? Porque yo honestamente no sé si se puede señalar una razón por la cual no hubo plebiscito de entrada. Probablemente fue la suma de muchas razones, de intereses que convergieron en la mayoría política para no hacer un plebiscito de entrada. Pero ¿cuál es la razón que yo creo que va a primar, que se va a imponer en el futuro? Que hubo miedo. Hubo miedo de preguntarle a la gente si quieren un nuevo proceso, porque la posibilidad de que dijera que no queremos un nuevo proceso era muy alta, o la posibilidad de que la votación se repartiera entre quienes quieren un nuevo proceso y quienes no quieren un nuevo proceso en una proporción mucho más simétrica que la del plebiscito de entrada, hacía de nuevo, le ponía una bomba de tiempo al proceso. De hecho, dime tú y todas las personas que nos están escuchando ahora, si acaso el país no está como en otra. Es decir, como que ya prácticamente la ciudadanía se olvidó de la constitución, se olvidó del proceso constitucional. Las esperanzas que ardían casi literalmente en este país entre el 2020 y el 2021 hasta el 4 de septiembre de 2022, ya no están. Yo no las veo, ¿no? Están en unos pocos políticos alucinados por lograr conquistar, ¿no? O colocar unas banderas en este proceso y probablemente ciertos grupos que siempre puede existir, ¿no? Obviamente no estoy hablando por toda la población, pero, insisto, puedo estarme equivocando en la toma de temperatura, pero a mí me parece que, yo me pongo en el supuesto, en la hipótesis de que este proceso se hubiese retrasado, ¿no?
Se hubiese retrasado 2 años. Mira, dentro de 2 años vamos a volver a discutir sobre una nueva constitución. ¿Qué habría pasado? Yo imagino, obviamente esto es pura fantasía, pero yo imagino que en 2 años más nadie hubiese querido discutir esto. Ya pasó. Estamos bien con la constitución que tenemos, funciona, el legislador tiene un amplio margen para hacerse cargo de las urgencias sociales, no me le ceden con la constitución. ¿Por qué se apuraron tanto? Porque no querían perder el momentum, especialmente la izquierda, y eso es lo que a mí tanto me duele de la reacción de la derecha, de la centro derecha, de la UDI, de Bópoli, de RN, de ir al día siguiente prácticamente. Se tuvieron que tirar las riendas para ir al día subsiguiente, el martes y no el lunes, a la moneda a ver cómo seguíamos adelante. Si esto se hubiese dejado dormir, probablemente hubiésemos tenido una mayoría de la población diciendo, bueno, ya el tema de la constitución pasó, hagámonos cargo de las urgencias sociales. Obviamente que habría perseverado una minoría muy, muy vociferante, sin duda, muy influyente en los medios de comunicación, que se hubiesen sentido estafadas por el resultado, no el 4 de septiembre, sino de que no se abriera un nuevo proceso. Pero con políticos que se hubiesen montado en el macho, como se dice, si me perdonan la expresión, probablemente pasado el descontento inicial de esos grupos más marginales, pero tremendamente efectivos, habríamos llegado a un estado de cosas en donde, mira, no es viable tener un nuevo proceso. Por lo tanto, yo creo que en el futuro, y no muy lejano, la ausencia de un plebiscito de entrada se le va a cobrar muy caro a la Constitución si es que llega a aprobarse el 17 de diciembre de este año. Muy caro. Muchas gracias. Quería recordarle a la audiencia que a las 21:30 horas, después del profesor que está conversando sobre su sentir de este proceso, vamos a tener como invitada a la señora o señorita Mariela Sincheira. Ella va candidata por la Araucanía, nos va a contar cuál es la realidad de esa zona de nuestro país y qué espera del proceso. Quería preguntarle, profesor, también si se atreve o no a darnos una idea de qué es lo que realmente en lo íntimo estimula a Chile Vamos, a la UDI, a Renovación Nacional, a la UDI que tuvo un senador muerto, que es padre en parte de esta constitución que quieren cambiar ahora. ¿Qué los estimula en el fondo a querer plegarse y darle el vamos a la izquierda y a la ultraizquierda y olvidarse de su electorado y del Chile que dijeron en algún momento defender? ¿Dónde están las motivaciones que la derecha de Chile Vamos tiene en este momento para traicionar a buena parte de su electorado? Mira, una muy buena pregunta. Obviamente yo no tengo la respuesta porque no he hablado con ninguno de ellos, pero, pero yo creo que es una mezcla de factores, una mezcla de factores. La primera, el primer factor definitivamente creo que es la convicción que muchos tienen de que avanzar en este proceso nos va a permitir superar este impasse social que se hizo visible en octubre del 2019. Cosa que obviamente yo no creo, ¿no? Por todo lo que hemos dicho, me parece que es suficientemente claro que toda la materia está sobre la mesa para que dentro de relativamente poco tiempo, si se aprueba la nueva constitución, tengamos personas, grupos, diciendo que esta es una constitución ilegítima, que esta es una constitución hecha de espalda al pueblo, que esta es una constitución que disimuladamente perpetúa el modelo neoliberal, y de la derecha también se van a hacer oír voces, por supuesto, que dicen que esto el proceso es espurio, que se nos, que se nos impuso la definición del Estado social y democrático de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, perdón, me fui por la rama, pero yo definitivamente no creo que este nuevo proceso nos permita superar este impasse. Segundo, yo creo que hay ¿cómo decirlo? Un errado diagnóstico, ya no de los problemas sociales y su relación con la Constitución, sino de la fuerza de la izquierda. Es decir, yo creo que hay políticos en la derecha, y particularmente los que más se acercan a la generación del Frente Amplio, eh, que creen que la fuerza política representada por el Frente Amplio, que creen que la fuerza cultural representada por el Frente Amplio es un, eh, ¿cómo se dice? Un hecho consumado.
perdón, no tenía la palabra. Creen que es un hecho consumado. Es decir, yo creo que hay quienes renunciaron a la posibilidad de ganar la batalla cultural. Y por lo tanto, están con la lógica del derrotado que va a pactar la paz para que sus pérdidas sean menores de lo que pueden ser o de lo que pueden llegar a ser si sigue dando la pelea. Yo creo que hay una suerte como de entreguismo moral. No, entreguismo no es la palabra, ¿no? Hay una suerte de fatalidad, ¿no? Instalada en muchos políticos, insisto, especialmente los de la generación del Frente Amplio que están en la derecha, de que esta batalla cultural y que se refleja en la política está perdida. Está perdida y que hay que rescatar lo más posible de los despojos que el enemigo graciosamente nos conceda. Yo creo que eso también está muy presente en esta... Y después, y con esto termino, obviamente que tiene que haber un elemento de conveniencia u oportunidad. Es decir, nunca, no sé si lo lleguemos a saber, y obviamente yo no lo estoy dando como un hecho cierto, simplemente como una hipótesis, pero creo que es parte de la respuesta, que tienen que haber ganado algo en esta pasada. Es decir, en la redacción de las bases, que son prácticamente un espejo de la Constitución actual, prácticamente, o sea, salvo la referencia al Estado Social Democrático de Derecho, a los pueblos originarios y un par de cambios de palabra, las 12 bases prácticamente reflejan la Constitución que la izquierda del gobierno odia. ¿Cómo llegaron a ese resultado? Tienen que haber concedido cosas a los políticos de derecha, ¿no? Es obvio que entregaron algo que los políticos de derecha valoran, en términos políticos, en términos sociales, solo por ponerte un ejemplo, obviamente que yo esto no lo estoy afirmando como un hecho, simplemente que la coincidencia creo que merece atención, pero piensa tú en el nombramiento del fiscal nacional. El fiscal nacional es un nombramiento apetecido por la derecha, no por la izquierda, y resulta que lo nombran justo en el periodo de los indultos, ¿no? Cuando estaba la grande con los indultos. Yo quiero pensar, insisto, no lo afirmo porque no lo sé, pero quiero pensar que ese nombramiento fue una concesión del gobierno a la derecha a cambio de que se bajaran los decibeles de la impugnación a los indultos. Bueno, con la Constitución tiene que haber pasado exactamente lo mismo, es decir, mira, muchachos, ustedes me ayudan a sacar hablando desde la moneda, ¿no? Muchachos, ustedes me ayudan a sacar este proceso adelante y yo los ayudo aquí y allá, díganme, como, en fin. No sé si se entiende ese tercer plano en donde yo creo que puede hallarse una respuesta al porqué, ¿no? Al porqué de una derecha tan colaborativa con un gobierno que si nos hubiese tenido en la posición inversa, ¿no? Yo creo que no habría vacilado en aplastarnos. Vacilado, yo creo que no habría vacilado. Profe, con respecto a lo que está hablando, es interesante el tema de la lucha sobre la guerra de la batalla cultural, porque al menos en la UDI fue un tema de décadas. O sea, recuerde que en la Fundación Jaime Guzmán constantemente se hicieron muchos foros, seminarios sobre Gramsci, sobre la hegemonía cultural, etcétera. Pero ¿cómo ve ya con el paso del tiempo lo que se hizo en el sentido de que fue simplemente informativo? No sé, mi impresión al menos cuando yo participé, que era como informarse de lo que está ocurriendo y no hacer nada. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que no. De hecho, yo creo que tú estás como anfitriones en este espacio, probablemente como creador del espacio, no lo sé, seguro que sí, porque recibiste esa formación. El Partido Republicano existe porque hubo muchos en la UDI que desde sus líderes entonces o de la Fundación Jaime Guzmán recibieron la formación que les permitió reconocer a tiempo qué estaba pasando, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que eso haya caído en saco roto. Lo que creo es que la semilla germinó en lo que hoy día se conoce como Partido Republicano, ¿no? Y particularmente en José Antonio Caz, como la persona que ha encarnado este proyecto y lo ha inspirado, y bueno, Dios mediante otros seguirán, ¿no? Pero no, yo creo que eso produjo su fruto, Marco, pero el fruto no se quedó en la UDI, salió de la UDI.
Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, yo estoy hablando de seminarios y foros que se realizaron en el 2006, 2008. ¿Ya? Fue en paralelo Axel Kaiser escribiendo el libro El Chile que viene. O sea, no es algo nuevo. Hoy día estamos mucho más preocupados. Pero no sé, a mí al menos me dejó la sensación en ese momento, por supuesto que se informó, y Fundación Jaime Guzmán y qué decir don Gonzalo Rojas, por supuesto que fueron un gran aporte formativo, pero la acción del partido es lo que difiere de lo que se enseñaba Sí. o de lo que se... Bueno, por eso José Antonio, sin ir más lejos, creo que, yo no me acuerdo, pero José Antonio, ¿cuándo dejó el partido? ¿El 2015? ¿De haber sido más o menos? Sí, Porque él fue sí, candidato el 2017 como independiente. Y poco antes abandonó la UDI. Y calza con lo que estás diciendo tú, es decir, el mismo fenómeno que tú estás describiendo es el que él experimentó al interior de la UDI. Es decir, aquí no hay espacio para defender las ideas que dieron origen a este partido. Aquí no hay espacio para Jaime Guzmán hoy. El Jaime Guzmán en el partido de hoy no tendría espacio, se iría a fundar uno nuevo. Y es lo que hizo José Antonio Cast, ¿no? Por lo tanto, yo creo insisto, y bueno, a mí me consta, muchos de los miembros fundadores del Partido Republicano son personas que antes militaban en la UDI. ¿Y quién es el más asustado ante esta elección que viene? La UDI. ¿Cuál es el partido de centro derecha que más buscó la lista única? La UDI. ¿Por qué? Porque sabe que su electorado se siente mucho mejor representado por el Partido Republicano que por ellos mismos. Porque la fidelidad, ¿no?, al origen de ese partido, de la UDI, hoy día está en José Antonio Cast y en las personas que él ha levantado y a las personas, etcétera, ¿no? Así que yo creo que todo ese trabajo dio fruto, Marco, solo que el fruto no prosperó en la UDI, sino fuera de ella. sí, por supuesto. Anywhere tiene una pregunta, creo. No sé, Anywhere, ¿estás ahí? Sí, siempre. Muy atento aquí, muy entretenido todo. Oiga, profe, para poder hacer la pregunta, quiero poner un par de antecedentes para darle contexto. Bueno, efectivamente tenemos un montón de instrumentos de medición. Jorge estaba haciendo alusión a algunos, pero uno que es muy llamativo es justamente CADEM, que le pregunta a su panel ciudadano: ¿usted cree que es necesaria una nueva constitución? Y esta pregunta se hace desde octubre, o sea, menos de un mes después del plebiscito de salida, y un 71% decía que sí, que igual era necesaria una nueva constitución. Esta pregunta se ha hecho sistemáticamente todos los meses, y en solo 5 meses ese 71% se ha reducido a 59. Claro. O sea, tenían una diferencia de 45 puntos versus las personas que no querían una nueva constitución, para que actualmente esa diferencia sea solo de 20 puntos. Y si añadimos además el elemento de que entre los políticos peor evaluados están justamente tres referentes de la derecha de Chile Vamos, la derecha institucional, ¿cierto? Como Francisco Chaguán, el senador Macay y el diputado Chalper, al fondo de la tabla de posiciones en la evaluación de los liderazgos políticos. Entonces lo enlazo con la respuesta anterior que está dando usted, que tiene que ver con los vacíos de poder y cómo estos se tienden a llenar por cualquier otra cosa que detecte ese vacío de poder, porque finalmente lo que hace Chile Vamos y su proyecto político es dejar a su electorado de derecha y situarse sus liderazgos mucho más a la izquierda. Y en ese sentido, la pregunta que tengo para usted: en una elección del 7 de mayo, donde básicamente una de las grandes incógnitas que se va a resolver con un voto obligatorio, donde supuestamente podrían llegar a votar 12 millones de personas, es efectivamente si la tesis de republicanos como proyecto político, ¿cierto?, eh, tiene más validez que la de Chile Vamos. Ya han salido algunas encuestas, ¿cierto?, con intención de voto, donde algunas cosas que quedan muy claro es que al menos en la gente que responde intención de voto, Republicano sale muy bien evaluado, inclusive en algunas encuestas con intención de voto superior a Chile Vamos, entendiendo que además Chile Vamos son 3 partidos y Republicano solo uno. Pero en ese sentido, una elección como la del 7 de mayo, ¿qué perspectivas tiene usted en cuanto a que no solo se castigue un voto por el proceso, etcétera, pero sino que además, de alguna manera, el proyecto político que plantea Republicano sea premiado con una votación exitosa? ¿Cómo ve esa visión? O sea, el 7 de mayo ve una noche exitosa, donde efectivamente la tesis y el proyecto político de republicanos prevalece por sobre una derecha que dejó vacíos de poder, que dejó convicciones a un lado, que su liderazgo se pusieron más a la izquierda que su electorado. ¿Cómo ve esa noche? La veo con bastante optimismo, Jorge, porque efectivamente los datos avalan
bueno, lo que tú nos estabas diciendo, datos que yo sé que manejan políticos a veces en encuestas paralelas, ¿no? Que están nutriendo la acción. Que efectivamente Republicanos está teniendo una muy, muy buena acogida en el electorado. Ahora, para poder llegar a la conclusión que tú planteas respecto del voto obligatorio, ¿no? Eh, de que, de que se premia, ¿no? Este discurso, el discurso tiene que ser muy claro. Es decir, lo que nos va a permitir sacar conclusiones, siempre, por supuesto, sujeta a todas las dificultades habidas y por haber en un proceso tan amplio, tan lleno de, 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 de incertidumbre, etcétera, es que el discurso de republicano sea muy claro y el electorado pueda distinguirlo bien del discurso de la centroderecha. Porque si el discurso de republicano no es muy claro, los votos que se vayan a uno y otro lado no vamos a poder atribuirlo a una preferencia por el mensaje, porque no vamos a poder establecer, ¿no es cierto?, esa causalidad. Así que, obviamente, para republicanos esto representa, vamos a decirlo así, una obligación de tener un mensaje tremendamente claro, tremendamente coherente y que nos diferencie bien de la centroderecha, de manera de que el electorado que, que por los datos que tú nos dabas refleja empíricamente lo que estábamos diciendo antes, que mientras más tiempo pase, uh, mayor el desapego, mayor el escepticismo respecto de un proceso constitucional. Eso puede ser capitalizado por el Partido Republicano en una noche feliz el 7 de mayo, siempre y cuando el discurso sea tan claro que permita atribuir el voto a una preferencia por ese discurso. Muchas gracias, profe. Bueno, para terminar, quisiera hacer la sección de directo al grano. Si es básicamente contestar a favor o en contra. Entonces, ¿educación subvencionada o estatal? Subvencionada. Educación sexual integral, ¿a favor o en En contra? contra. ¿Presidencialismo o parlamentarismo? Presidencialismo. ¿Centralismo o regionalismo? Ahí me permito dudar, porque el centralismo, o sea, si vamos a entender el regionalismo de la constituyente de que fracasó el 4 de septiembre, centralismo, definitivamente. Si vamos a Perfecto. ya, porque si no, porque a mí me interesa el desarrollo de las regiones, eso quiero dejarlo claro. Pero claro, un modelo con el que nos propusieron para el 4 de septiembre era absurdo, era absurdo. Sí. ¿Estado o mercado? Mercado. Aborto en 3 causales, ¿a favor o en contra? En contra. Eutanasia, ¿a favor o en En contra? contra. Agenda 2030, ¿a favor o en En contra? contra. Soberanía sobre recursos naturales, ¿a favor o en contra? A favor. ¿Dato mata relato o relato mata dato? A ver, explícame eso, porque nunca lo había escuchado. Dato mata relato, o sea, si uno entrega un dato certero, mata algún discurso bonito, ¿Ya? o si el discurso bonito mata la objetividad, mata el dato Perfecto, concreto. perfecto. No, el dato mata relato. Ya, Está bueno. perfecto. Muchas gracias, profe. Un gusto haberlo tenido acá y lo esperamos tenerlo pronto también. Sí, pues no, Muchas gracias. agradezco infinito, Marco, la invitación. Un saludo a Sergio, Jorge, al otro Jorge también, Anywhere, por la posibilidad de participar acá. Los felicito por el espacio, súper popular. Vi además que Melnik le hizo un guiño ahí muy sabroso. Gran patrocinador. Así que espero que no sea la última nomás, po. Sí, por supuesto. No, de hecho, este programa va a estar todos los sábados, así que cuando quieras participar, por supuesto, bienvenido. Muchísimas No, y gracias. queda invitado también, si favorablemente sale elegido, para que nos acompañe durante el desarrollo del proceso. Encantado, encantado. Y será uno de los canales por los que podamos comunicar a la ciudadanía lo que está pasando. Perfecto. Bien, le damos las gracias al profe Silva, muy bien por haber estado con nosotros, por haber solucionado muchas de las dudas que teníamos y por haber reafirmado algunas de las ideas que a veces nos quedan un poquito sueltas por ahí en el cerebro y las vamos olvidando. Gracias a los que participaron haciendo las preguntas y a los que nos acompañaron escuchando. Excelente el invitado, como siempre hemos tenido una línea de invitados de lujo.
una línea programática de consulta y de seriedad en la forma en que se pregunta y de respeto hacia el invitado y hacia el tema, que también ha sido un foco importante en la preparación de estos programas. Le damos la gracias a don Luis Silva por habernos acompañado. Y muchas gracias. Si quieren hacer las palabras de cierre, Marco, Jorge. Sí, no, muchas gracias, profe. Gracias por la participación y por supuesto, invitado cuando desee, porque este es un espacio de republicano y puede participar todas las veces que quiera. Bueno, les agradezco una vez más el espacio, les deseo que tengan a todos una muy buenas noches y hago votos porque nos volvamos a encontrar aquí muy pronto. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias.